Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Dice, en AA encontramos una nueva fortaleza y paz mediante la comprobación que tiene que haber un poder superior a nosotros mismos que gobierna el universo y que se encuentra a nuestro lado cuando vivimos una vida buena. Por eso el programa de AA jamás termina. Se comienza por vencer a la bebida y de ahí se sigue hacia muchas nuevas oportunidades de felicidad y utilidad. Estoy disfrutando realmente de todos los beneficios de AA. Cuando gusten compartir me dicen, Dice aquí, encontramos una nueva fortaleza y paz mediante la comprobación de que tiene que haber un poder superior a nosotros mismos que gobierna el universo y que se encuentra a nuestro lado cuando vivimos una vida buena. Bueno, Él siempre está a nuestro lado, ¿no? Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, es cuando vivimos una vida buena. Cuando estamos conscientes de que Él está a nuestro lado. Vivir una vida buena es vivirla, no me refiero a lo que se vive, sino a cómo se vive cualquier cosa que se viva con calma, con tranquilidad, con paz. Aquí al principio me habla de fortaleza. Acuérdense que nosotros venimos aquí por tener una debilidad. En el 12º paso, cuando llega a la meta el mapa que nos señala el camino de salida de nuestra situación, dice, encuentran una fuente de fortaleza de la que ellos mismos antes se habían privado. ¿Verdad? Realmente esto es una cosa importantísima para encontrar la salida, encontrar eso que nos haga fuertes, que no está en nosotros, porque nosotros tenemos la característica que tenemos como adictos, es una debilidad que nos hace hasta negarnos a vivir determinadas cosas, ¿no? Dice, cuando llegamos aquí, bueno, se suspende el consumo y empieza a pasar lo que por nosotros mismos no podía pasar, ¿verdad? Que estemos aquí sin consumir. Eso es, estamos en un momento dado sin consumir. Ahora hay que cuidar que ese momento en que no hay consumo persista, dure, ¿no? Porque en cualquier descuido puede volvernos otra vez. Acuérdense que dice en nuestra literatura que no estamos curados, que lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia
que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Acá, cuando empieza el libro diciendo, nos hemos recuperado, hablando de los primeros que iban encontrando esta salida, en realidad esa es una salida que encontraron alcohólicos adictos como nosotros, en aquel caso adictos al alcohol. Pero cuando hablamos de adictos a alguna sustancia o a otra, no es muy importante la sustancia a la que seamos adictos, ¿no? Eso no marca gran diferencia. Y muchas veces, pues el ser adicto a uno nos llevará a ser adictos a muchísimas sustancias, esas son adicciones de consumo. También tendremos adicciones de proceso o de actitud. Y aquí dice, empiezan ellos hablando, quienes nos hemos recuperado. En realidad es quienes nos estamos recuperando. En todo momento está la acción de estarse recuperando, ¿no? Porque en cualquier momento, acuérdense que esta enfermedad es remisible, ¿sí? Quiere decir que se puede presentar la remisión de los síntomas, que no esté presente el consumo, pero es reincidible, que en cualquier momento se puede volver a presentar el síntoma, el consumo, ¿no? Ante la necesidad de escapar del dolor, ante la necesidad de no aguantar lo que nos causa dolor. Por eso tenemos que aprovechar aquí lo que se nos ofrece. Hay una cuestión que se nos ofrece, que es hablar de lo que nos duele. Hablando de lo que nos duele, eso cuando se resume el programa en 5 conceptos básicos, hay uno que dice análisis de la personalidad y catarsis, ¿no? La catarsis, aquí tenemos una junta de catarsis que es precisamente para hablar de lo que nos molesta. Es una de las técnicas, ya vista desde el punto de vista espiritual, es uno de los ejercicios que nos sirven para tratar con las emociones difíciles, hablar acerca de ellas. Aquí en las prácticas, en todas las prácticas espirituales que tendremos que llevar a cabo para construir una base espiritual para la vida, fíjense, voy a hablar de muchas cosas, ustedes traten de que algo se les grabe, es cuestión de estarnos ejercitando, ¿verdad? Sí, este autor se dedicó a estudiar todas las principales fuentes de espiritualidad. Acuérdense que la espiritualidad es el arcón de sabiduría de la humanidad. El ir por este camino es el ir buscando el más alto grado de desarrollo que puede alcanzar un ser humano, ¿no? El más alto grado de desarrollo no se encuentra por otros caminos, sino por este camino. Y en este camino, en todas esas fuentes de espiritualidad, encontró prácticas que estaban en todas. Una dice, transforma tu motivación, reduce los apetitos. Apetitos es lo mismo que apegos. Apegos es distinto a deseos, ¿no? Mientras tengamos deseos, el deseo tiene la característica de que si no se satisface, pues no te pasa nada, porque tú sabes que hay cosas que deseas que se darán y hay cosas que deseas que no se darán, ¿no? Así, porque nosotros no somos los que determinamos cuáles son los contenidos que van a ser puestos en nuestro camino, eso lo determina otro. Eso sí, nosotros acá, al ir construyendo una base espiritual para la vida, tenemos la confianza de que aunque no ocurra lo que deseamos, está ocurriendo lo mejor que nos puede ocurrir. Fíjense, es una paradoja, ¿no? Y entender eso y vivir eso emocionalmente, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, de que aunque no ocurra lo que queramos,
estamos siempre seguros de que está ocurriendo lo mejor que puede ocurrir, ¿verdad? Eso es una paradoja. Y para reaccionar emocionalmente de acuerdo a esa paradoja, compañeros, pues hay que tener una confianza muy grande, que es la que necesitamos nosotros. Esa confianza muy grande es la fuente de fortaleza de la que nos habla acá la literatura en varias partes. Ahora que no estamos curados, que tenemos que, acá dice, nos hemos recuperado, pero se les pasó a poner quienes constantemente tenemos que estar pendientes de estarnos recuperando. Acá yo les he hablado de que esta enfermedad es incurable. Al decirles que es reincidible, quiere decir que podemos controlarla. Había un padrino acá que decía que la podíamos tener arrestada, controlada, pero que es reincidible, que se puede presentar la reincidencia en cualquier momento, ¿no? Si dejamos de estarla controlando. Acá nos dice cómo se controla. En la página 78 nos dice: no estamos curados de la adicción. No es posible estar curado de una enfermedad que es incurable. Es controlable, pero no es curable. No puede ya desaparecer y no volverse a presentar si no estamos trabajando acá. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Aquí nos dice que el padecer esta enfermedad equivale a tener una sentencia, ¿verdad? Una sentencia. Partimos de que esta enfermedad, ¿qué significa, compañeros? En el primer paso hablábamos del desahucio, ¿no? En el primer paso decimos que no podemos no consumir y que por esa razón no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. No podemos no consumir, y aparte tenemos una manera de consumir que ya sabemos cómo es, hasta llegar hasta la intoxicación, etcétera. Que ese no poder no consumir nos va a hacer estar viviendo una enfermedad que es progresiva, donde conforme aumenta el tiempo que estamos consumiendo, aumenta el deterioro de nosotros, de todo nuestro entorno. Aquí dice una frase: aniquila todo lo que vale la pena en la vida, ¿no? Y realmente ayer hablábamos de que qué es ser un adicto. Un adicto no es consumir. Cuando uno empieza por esa, no se imagina uno, ¿no? Al empezar uno dice, pues, y al empezar es que hay una confusión, porque no alcanzamos a distinguir que vemos a gente que consume y que no es adicta, y creemos que nosotros podemos ser uno de esos casos, pero nunca se podrá comparar el consumo de un adicto con el consumo de alguien que no es adicto, ¿no? Tienen características totalmente diferentes. Dice lo que en realidad tenemos una suspensión diaria que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos, es decir, a todas nuestras circunstancias, a todo lo que vivimos, y en consecuencia a cómo actuamos con respecto a lo que vivimos. La visión de la voluntad de Dios a todo lo que vivimos es saber que eso que lo estamos viviendo es porque es su voluntad, y si es su voluntad, aunque es su designio, porque ya les he explicado que para hablar de lo que Él quiere, se habla de voluntad cuando puede haber una diferencia entre lo que tú quieras y lo que se realice, lo que se lleve, lo que tenga realidad. Pero en su caso no hay una voluntad, hay una determinación, ¿no? Dice por ahí alguna parte de la literatura
que nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, se materialice. Dice que para que su exclamación se haga realidad, ¿no? Y esa es nuestra importancia. Esas cosas ustedes no las sabían. Cuando llegan aquí, cuando llegamos con una visión equivocada de lo que es la vida, porque esas cosas poca gente las sabe, poca gente las sabe. Nosotros tenemos la suerte de tener que enterarnos de todo esto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra importancia? ¿Cuál es nuestro sentido en la vida? ¿Cuál es nuestra importancia? La importancia de que estemos en la vida, pues hacer que en nosotros se cumpla el propósito que Dios tiene para lo que tenemos que vivir. Entonces, reduce tus apetitos, es una de las prácticas espirituales, tus apegos. El deseo es bueno, y la diferencia entre el deseo y el apego es que cuando un deseo no se satisface, no te debe pasar nada, porque tú sabes que lo que está pasando, aunque no sea lo que tú estás deseando, es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Pero en cambio, cuando es un apego, tú dices, las cosas deben de ser así, porque tú prevés que si no son así, tu vida no va a estar bien. Entonces, es una de las prácticas espirituales. Ahora, encuentra lo que tu alma desea. Aquí vimos en esta práctica que había que desechar las ideas erróneas acerca de lo que nos da la felicidad. En donde ustedes crean, porque venimos de allá afuera, venimos con toda la programación de todos los canales de televisión, de la familia, de las escuelas, de la política, con todo el condicionamiento que vive la gran mayoría de la humanidad, excepto unas cuantas excepciones que se dieron cuenta de que esto es la realidad, ¿verdad? Nosotros venimos con todo esto y lo que oímos aquí nos parece raro. Entonces, dice acá, en esta práctica, la que se refiere a la motivación, te dice reconocer nuestras ideas erróneas sobre lo que nos trae felicidad, ¿verdad? Reconocer nuestras ideas erróneas. Eso lo puede uno ir reconociendo caminando en pos de aquello que creemos que nos da felicidad, que es lo que les he platicado que nos narra el hinduismo, ¿no? El hinduismo nos narra que en busca de lo primero que nos lanzamos es en busca del placer, luego en busca del éxito terrenal, que es un terceto de fama, poder, y vas transcurriendo por ahí y ahí nunca vas a encontrar lo que te hará feliz. Acá nos dice que tus deseos de ser feliz no son malos, ¿no? El deseo no es malo. Lo malo son las elecciones que hacemos, porque esas elecciones que hacemos nunca nos van a dar realmente la felicidad. La felicidad no la vamos a poder encontrar, no le podemos pedir al mundo lo que el mundo nos puede dar, compañero. La felicidad se encuentra en el lado espiritual de la vida, y eso pues nadie lo sabe, y nosotros tenemos que empezar a saberlo, y para empezar a saberlo tenemos que empezar a vivirlo. Esa es la primera práctica que se refiere a la felicidad. La felicidad está muy relacionada con el sufrimiento, ¿verdad? Realmente nosotros lo que pretendemos es eliminar el sufrimiento y obtener la felicidad. Algunos dicen en el budismo, por ejemplo, que la felicidad y el bienestar consisten en eliminar el sufrimiento. Ahorita que les estaba yo leyendo lo que les leo todos los días de esta gata de la campana, les estaba yo leyendo que dejen de sufrir. Ya vimos qué es lo que causa nuestro sufrimiento, lo vimos en alguna otra lectura. Estamos ahorita manejando mucha información.
Lo que nos causa el sufrimiento es resistirnos a lo que es, no aceptar lo que es. Eso nos hace sufrir y eso es locura. Entonces una de las formas de construir una base espiritual debe de llevar como requisito la aceptación de lo que es. La aceptación de lo que es el tercer paso. La no aceptación de lo que es o resistencia a lo que es la enfermedad. Es vivir la enfermedad. Es lo que es lo que provocará que aparezca el síntoma, ¿verdad? Pues luego, por ejemplo, dice: cultiva la sabiduría emocional, sana tu corazón y aprende a amar. Se refiere a, ya sabemos que las emociones no lo produce lo que vivimos, sino lo que pensamos de lo que vivimos, ¿no? Les he dicho mucho que Erich Fromm, un psicólogo muy importante, se le ocurrió una forma muy bella de decir esto. Dijo: el hombre es el único animal que se expulsa del paraíso. Nosotros realmente vivimos en un paraíso. ¿Cómo se expulsó del paraíso? Ahí la respuesta la encontramos en otra fuente de espiritualidad, porque todas van relacionadas y todas dicen lo mismo. En otra fuente de espiritualidad que nos dijo que el hombre fue expulsado del paraíso por comer del fruto del árbol del conocimiento. Eso todo es metafórico, no creo que porque se comió una manzana o lo expulsaron, no, sino porque creyó que él podía saber si algo que se presentaba como contenido de su vida en el único momento que hay. Estoy hablando ya de la construcción de la base espiritual para la vida. Si algo que se presentaba como contenido para la vida era bueno o malo. Y ya sabemos que nosotros no tenemos, a través de nuestro pensamiento, a través, dejándonos llevar por el condicionamiento con el que venimos cargados, que es el que nos dice cuándo nos va bien y cuándo nos va mal, nosotros partimos de que siempre nos va bien, ¿no? ¿Qué ejemplo les he dado yo de que no podemos saber cuándo nos está yendo bien y cuándo nos está yendo mal? Pues les he puesto el ejemplo ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? ¿Por qué no pude llegar allá? Porque si hubiera salido, hubiera pasado un conductor que venía ebrio y te hubiera atropellado, ¿no? Entonces se te hizo tarde. Puta, ¿por qué me fue mal? ¿No? Pero como todos los hechos están interconectados, nada sucede por y para sí mismo, entonces no te fue mal, te fue bien, pero tú no lo alcanzas a ver porque no tenías ese dato. El que tiene una visión del todo es él. Para nosotros el todo es impensable e inexpresable, no puedes expresarlo ni pensarlo. Entonces con nuestro pensamiento no podemos decir. Por eso dice la espiritualidad que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque la sabiduría del mundo procede de un proceso de pensamiento y el pensar fragmenta. Nomás el pensar solo toma en cuenta una muy pequeña porción de información. Entonces, esta es otra de las prácticas espirituales que nosotros tendremos que practicar. Cultivar la sabiduría emocional, desterrar las emociones tóxicas. La emoción es producto de lo que piensas acerca de lo que vives, ¿no? Darte cuenta de que no tienes la capacidad con tu pensamiento de decir si lo que estás viviendo es bueno o es malo, pero sí tienes si tienes la confianza, que para nosotros es imprescindible, de que aquel que está diciendo lo que vamos a vivir es el que está a cargo y siempre actúa a nuestro favor, se puede cumplir la paradoja
de que aunque lo que vivamos no sea lo que deseamos, estemos convencidos de que estamos viviendo lo mejor para nosotros, compañeros. Es salirse del cuadro allá por completo, ¿no? Luego viene otra práctica espiritual, vivir éticamente, correctamente, moralmente, que te sientas bien al hacer el bien. Vivir éticamente no porque te lo ordenen, sino porque te vas a sentir bien haciendo lo correcto, que era una limitación de que ya habíamos hablado, ¿verdad? De que nosotros no podíamos, sabiendo que es lo correcto, porque nadie puede engañarse diciendo que no lo sabía, no podíamos hacer lo que era conveniente y no podíamos dejar de hacer lo que sabíamos que no era conveniente, porque el saberlo ya lo tenemos impreso en lo que llaman conciencia, pero aquí la conciencia no es el significado del espacio que ocupan las cosas, sino eso que traemos impreso, que nos dice lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Ya alguien lo puso en nosotros. Luego dice, despierta tu visión espiritual, hay que ser capaces de ver claramente y reconocer lo sagrado en todas tus cosas, en todas las cosas. Aquí, por ejemplo, nos dicen, a donde vuelvas la vista, ahí está el rostro de Dios. Es todo metafórico. No está el rostro, está Dios, pues. A donde vuelvas la vista, ¿dónde está Dios? No, pues ¿dónde no está? Dios es lo único que hay. Esto lo tenemos acá. El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y por todas partes. A este espíritu de vida infinita e infinito poder, que es trasfondo de cuanto hay, una forma de llamarlo es Dios, otra luz bondadosa, providencia, superalma, omnipotencia o cualquier otro nombre que ustedes quieran, mientras ese nombre ya no tenga algún significado que evite que signifique lo que debe de significar para nosotros. Si por ser una palabra ya demasiado usada, demasiado desgastada, que para nosotros significa otra cosa que lo que debe significar, mejor pongámosle otro nombre, pongámosle X, Y. En algunos lados hablan del factor X, ¿verdad? Es un anexo por aquí. No, pero el factor X pues es el poder superior, X, ¿no? Dice aquí, siempre que estemos de acuerdo sobre el hecho central, así Dios solo llena el universo. ¿Y entonces nosotros qué? Eso tiene algo que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué hay dentro de nosotros? Dios solo llena el universo. A donde vuelva la vista, ahí está el rostro de Dios. Les decía yo que le preguntaron a alguien, a ver, si te doy tanto, si me dices dónde está Dios, no, pues ese padre era abusado y les digo, no, pues yo te doy el doble, el triple, o lo que quieras, si me dices dónde no está, porque eso es lo único que hay, es Él, ¿no? Dice acá, la persona verdadera ve lo que ve el ojo sin añadir lo que no está ahí. O sea, nosotros vivimos como en un estado de maya, de ilusión, ¿no? Dice, no vemos las cosas sencillamente tal como son, sino también tal como somos. Todo lo que experimentamos llega hasta nosotros con la forma que le otorga el molde de la mente, pero la mente sin domar tiene voluntad propia. Lo que percibimos viene seleccionado por los deseos, coloreado por las emociones y fragmentado por la atención vagabunda. Lo que vemos fuera refleja lo que tenemos dentro. El resultado es que no vemos, que no nos vemos, ni vemos el mundo con claridad ni exactitud.
Durante milenios los sabios, los filósofos y los poetas han hecho resonancia de este tema y en tiempos recientes se han agregado los psicólogos. El Buda diagnosticó el problema como inconsciencia, en el sentido de que vivimos con una conciencia a medias, porque tenemos la percepción empañada y porque la visión espiritual está dormida. Los psicólogos concuerdan en que la inconsciencia ocurre en más situaciones y está mucho más extendida de lo que la gente piensa. Este párrafo que les leí explica lo que dice aquí. La persona verdadera, la que es consciente, ve lo que el ojo ve sin añadir lo que no está ahí. ¿Quién está añadiendo todo lo que no está ahí? Nos lo dice aquí. La mente sin domar está añadiendo todo lo que no está ahí, ¿verdad? Lo que percibimos viene seleccionado por los deseos, coloreado por las emociones y fragmentado por la atención vagabunda. Lo que vemos fuera refleja lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces lo que estamos viendo no es, compañero. Y ustedes no me lo creen, pero así es. Sí. O sea que, bueno, yo lo que entiendo es que nuestra esencia, por todos esos condicionamientos, se ha tapado, ¿no? No son, pero en realidad nosotros, por así como dijo, no somos la semejanza de Dios, ¿no? Sí. Entonces tenemos que deshacernos de todos Nuestra esos esencia, apegos, nuestra esencia es Dios. todos esos apegos para poder ser uno mismo, Sí, y mostrar. tenemos que practicarlo. Fíjate, lo de los apegos se refiere a la primera práctica, a la de reducir los apegos y dejarlos en categoría de deseos. Que se pueda cumplir la paradoja de que aunque no pase lo que yo quisiera que pasara, pueda yo saber que está pasando lo mejor. Así no va a surgir la emoción que surge cuando no se cumple un apego. Un apego es decir, esto tiene que pasar, porque si no va a ser el acabose, no puedo seguir, no puedo ser feliz. O esto no tiene que pasar, porque si no va a valer madre. Pero ya, si está a nivel de deseo, pues tú nomás lo deseas. Y aunque no pase lo que deseas, tú sabes que está pasando lo mejor que puede pasar. Fíjate, o sea, cambia toda la forma de vivir la vida, ¿no? De repente pasa algo que uno no desea, y en lugar de ponerte mal, por eso tienes la capacidad de estar bien. Si te pones mal, ¿qué te va a pasar? Entre otras cosas vas a consumir, o de que menos vas a pasártela mal, hijo, ¿no? Si es que el impulso al consumo no te lleva inmediatamente al consumo. Sí, hijo. Sí, familia, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. ¿Por qué pasa esa parte en la que muchas de las veces dice uno, bueno, deseo, apego, y yo podría añadir ahí una necesidad? A lo mejor me estoy confundiendo. Sí, a ver. A lo mejor me estoy confundiendo porque, por ejemplo, hay situaciones que se van presentando y siento yo una necesidad de poder contribuir con algo más, porque de alguna manera digo, como que el día de hoy, gracias a lo primero, a todo lo que está escondido, viene lo florido, y me dicen que es un programa de acción interna, de acción interna, y que ahí se va a reflejar mi acción externa, ¿verdad? O sea, si estoy entendiendo bien ahí, y de repente me llega a mí la idea, me llega el deseo de de actuar como le dijo don Juan a Castañeda, ¿verdad? Con desatino controlado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la gente de allá no sabe de Por esto. eso es para allá. Ajá. Eso es para allá. Sí. Tú no vas a andar diciendo todo lo todo lo que te digo yo aquí. Claro, claro, eso sí lo entiendo. Pero ¿por qué surge en mí? Y esto es real,
pues surge en mí una necesidad de como de, yo digo en mi cabeza, esto no lo puedo dejar jamás, esto está sembrado, jamás. Yo porque de aquí salgo, de aquí es donde parte todo, pero quisiera darle paso a otras cosas en las que me siento capacitado para hacerlo. ¿Qué pasa ahí? No, es que estás pretendiendo tú guiar tu camino. Tu camino va a ser guiado. ¿A dónde vas? Pregúntale al caballo. Sí. Tú vas montado en un caballo y el caballo es el que te lleva. Pero ¿por qué se surge esa necesidad, padre? Que me suceden muchas cosas. Tal vez todavía estás calificando tú lo que haces o lo que no haces. Me sucede aquí adentro. Por eso, todavía hay una barrera. Acuérdate, por él y solo por él logras lo que logras. O no logras lo que no logras. Lo que vas a hacer, lo que vas a poder contribuir y todo, él va a decir qué es lo que va. Acá hay una lectura ahorita que vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Bueno, ahorita regresamos a ese tema. Entonces cultiva la sabiduría emocional, que es sacar las emociones tóxicas, las que nos hacen daño, el odio, la ira, el resentimiento, y en su lugar poner emociones saludables, el amor, la gratitud, la generosidad, la compasión, todo eso es saludable. Luego, vivir éticamente, sentirte bien al hacer lo correcto. Luego, concentrarnos y calmar la mente, ¿no? Y saber que la mente anda, lo que les platiqué del cielo azul, saber que nosotros somos un espacio donde se presentan, que es ocupado por pensamientos, por percepciones, pero nomás somos el espacio, no somos lo que se aparece una nube muy fea o se aparece lo que les leí de la mantrica Shakti, ¿no? Del alfabeto, ¿no? Como un aparato lanzando letras que forman palabras y oraciones, y de repente el aparato te lanza la oración de que eres muy tonto, y tú te sientes mal porque crees que el aparato tiene la razón, y luego el aparato te dice que eres muy inteligente y lo que lanza el aparato no tiene nada que ver contigo, hijo. Entonces, por eso concentrarnos y calmar la mente, ¿no? Hemos estado publicando en el Facebook cosas que se refieren a todas estas cuestiones. Dice, despierta a tu visión espiritual, hay que ser capaces de ver claramente y reconocer lo sagrado en todas las cosas. Ya les leí esta cuestión de que Dios solo llena el universo. Ya les platiqué como otra fuente de espiritualidad nos cuenta cuando Dios se hizo muchos. Ya les dije otro axioma, el ser, la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, pero también en su interior, como su esencia más profunda e indestructible. La esencia es lo que no cambia, lo esencial es lo que no cambia, todo lo demás va a cambiar. Tú con lo que te tienes que identificar es con lo que no cambia, con la parte de ti que siempre ha sido y siempre será, ni con tus pensamientos, ni con tu cuerpo, ni con las funciones que juegas, ni con los papeles que crees, ni con el trabajo que haces. Con nada de eso te debes identificar, porque tú que perteneces a la dimensión espiritual, en esencia, la esencia es la de Él. Aquí te dice, Él es la vida en nuestra misma vida, participamos de la vida de Dios, y aunque nos diferenciemos de Él, porque somos espíritus individuales, mientras que Él es el espíritu infinito que nos incluye a nosotros y a todas las cosas, en esencia la vida de Dios y la del hombre son idénticas, es decir, una misma. No se trata de una diferencia de cualidad, sino de grado, ¿no? Él incluye a todo, el todo. Entonces dice, el gran hito central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita.
El arte de vivir es ser uno con la vida. Entonces, la vida es otro nombre que se le pone también a esta cuestión. El ser significa lo mismo. Dice, en el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida que nos damos cuenta de nuestra unidad con el espíritu infinito, cambiamos la enfermedad por el alivio. Aquí, enfermedad y alivio, ya les hablé yo que la enfermedad no se refiere a lo físico ni la salud a lo físico, ¿no? Dice, la desarmonía por la armonía y el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos, y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo, ¿no? Entendiendo que infierno y cielo no son lugares, es cómo estás con la vida, cómo vives, ¿no? Y de estar como estábamos con la vida, que creíamos que era algo insoportable, ¿no? Que para soportarla teníamos que ponernos peor de como estábamos. Imagínate cómo era de insoportable, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es X, soy una diplomada. Me quedó duda sobre qué es la esencia, padrino. Lo que no cambia. Lo que no cambia, lo que es lo que... Lo que no cambia. No busques más. Y esa parte de calmar la mente, ¿cómo se puede trabajar? A ver, vamos a buscar. Cuando el agua se aquieta es como espejo, y si el agua viva la lucidez de la quietud, no lo harán más las facultades de la mente. La mente del sabio, por estar en reposo, se convierte en espejo del universo. Aquí hay otra forma, dice, lo que se necesita es orar sin cesar, alcanzar un estado tal que el mensaje secreto se asimila profundamente a cada respiración, cada pensamiento, cada percepción. La mente, aquietarla, no va a estar quieta, sino que no va a estar influida por lo que está ocupando la mente. Tus pensamientos ya no te dejarán de molestar aunque anden por ahí, y esa es una práctica completa. Trae un montón de ejercicios y de todo, dice. La naturaleza esencial suele estar ensombrecida por la actividad de la mente. Una vez que se aquieta la mente, no es que se aquiete todo lo que está ahí moviéndose, es que ya lo que se mueve no es la mente, mijo, sino lo que está. La mente es un espacio que ocupa ahí lo que se mueve. Dice, una vez que se aquieta la mente, quedamos establecidos en nuestra naturaleza esencial, que es la conciencia ilimitada. La conciencia es un espacio, se ocupan cosas. Dice, la celeridad y la presión de la vida moderna son una forma, quizás la más común de todas, de su violencia innata. Permitirnos ser arrastrados por una multitud de asuntos conflictivos, rendirnos a demasiadas exigencias, comprometernos a un exceso de proyectos, tratar de ayudar a todos para todo, significa sucumbir a la violencia. El frenesí del activista acaba por neutralizar su trabajo en favor de la paz. Alguien que no medite no puede alcanzar sabiduría. Podrá concentrarse, pero no en forma duradera. Su poder de concentración se debilita y no puede mantenerse. Para conocer el Tao, el camino, lo que es, has de meditar y aquietar la mente. El conocimiento viene de la perseverancia. Aquí te dice, el tiempo de trabajo
no es para mí diferente el tiempo de oración, y en medio del ruido y los agobios de la cocina, mientras varias personas al mismo tiempo están pidiendo cosas diversas, poseo a Dios con la misma serenidad con que de hinojos recibo el bendito sacramento. Este es el hermano Lorenzo, dice aquí. Ya les platiqué yo del hermano Lawrence. Puedes aquietar la mente lavando platos. Ya vimos, puedes aquietar la mente haciendo cualquier cosa, caminando. Si no te dejas, la voz en tu cabeza no es quien tú eres el que escucha la voz en tu cabeza. ¿Cuál es una definición de ego? Con lo que no nos hemos de identificar con lo que no es, con lo que cambia, con lo mutable, sino solo con lo esencial, el espacio que es ocupado por pensamientos, ni con una función, ni con un papel, ni con un trabajo, ni con tu nombre, ni con tu historia. Todo eso cambia, no habla de ti, habla de otras cosas. Aquieta la mente para que sepas que soy Dios. Pongamos nuestras mentes a reposar en la gloria de la verdad divina. Practicando disciplina espiritual, lo contemplan a Dios en sus propias conciencias. Cuando la mente a través de la práctica cesa en su movimiento sin tregua y queda quieta, ha realizado el Atman, el yo, y se vuelve por completo satisfactoria. Entonces se conoce la felicidad infinita. Formas de meditar hay muchísimas. En el 11º paso nos habla de una de ellas, de la oración de San Francisco, leyéndola, pero realmente profundizando en cada cosa. Los pensamientos dejan de molestarte, hijo. Es una de las prácticas. En nuestro mapa espiritual, ¿de qué nos hablan? De la oración y de la meditación. Y para las dos cosas no se necesitan grandes ceremonias ni grandes rituales. No son los rituales. Hay quienes quieren poner inciensos y músicas para estar. Esto puede ser una cosa que estés haciendo todo el día, librándonos de todo el condicionamiento, librándonos de todo lo que traemos. Tú, al hacer esa pregunta, hijo, fíjate, ¿de qué te tienes que librar? ¿Qué motivo hay detrás de esa pregunta? ¿Cómo estás queriendo ver lo que estamos hablando aquí? Puede ser el no estar satisfecho con lo que se está presentando, tal vez. No, mijo, es que tú crees que esto es como asistir a la escuela, mijo, o como leer un libro. Es la forma que tienes de conocer allá. Aquí va a ser otra forma completamente diferente. Aquí no es cosa de inteligencia. Puede ser una sola manera. Cuando lo demás no resulta, el trabajo con otros. Sí, en cualquier cosa tú puedes estar con la mente quieta, mijo, ¿no? Cuando no te dejes llevar por tus pensamientos. La mente, sí, los pensamientos ahí siempre van a estar. Les puse el ejemplo del cielo azul. Por ahí aparecen nubes, puede aparecer cualquier cosa, pero el cielo está calmado, está tranquilo, hijo. Es que hay que reconocer qué es cada cosa. Nosotros creíamos que nuestros pensamientos eran definitivos. El mundo condicionado cree que sus pensamientos son definitivos para llegar a la verdad. Y ya vimos que para Dios la sabiduría del mundo es pura tontería, porque el pensar fragmenta. A cualquier conclusión que llegues, puedes llegar a cosas muy elaboradas. Yo ahí tengo cosas elaboradísimas a través del pensamiento, pero eso no abarca más que una pequeña parte, una parte mínima de lo que es el todo, hijo. Entonces, esto es para construir una base espiritual para la vida, ¿no? Acá
Ya se fue Alejandro, quién sabe qué me preguntó. Acá está. Dice, encontramos una nueva fortaleza y paz mediante la comprobación de que tiene que haber, de que de hecho hay algo más grande a nosotros mismos que gobierna el universo. ¿Eso cómo lo vamos a encontrar, compañero? ¿Qué está pasando ahorita que no podía pasar? Para los que no podían estar sin consumir. ¿Qué está pasando? Ahora, nos debemos de situar. Ya vimos aquí que había diferentes casos, ¿no? Que hay casos que todavía no se dan cuenta de lo que es esto, de lo que es la enfermedad, ¿no? Puede ser que alguien lo hayan traído acá porque de repente se dieron cuenta que consumía. Entonces la gente se empieza a preocupar porque consume. Y el consumir no es lo que te hace un adicto. Lo que te hace un adicto es la razón por la cual consumes, el no poder no consumir y la forma en que consumes. Eso es lo que te hace un adicto. Ya la mayoría de ustedes tienen su guía del primer paso, ¿no? No sé si ya la contestaron. No la he terminado. ¿Ya la leíste? Voy en obsesión, me quedé en la obsesión mental. Eso creo que va al principio, mijo, y ya hace como 3 años que estás aquí. Entonces tú ni por un camino ni por otro puedes ir. Ni por el camino que quieres practicar de razonar y de pensar. No tienes el hábito de trabajar, mijo. Aquí venimos a transformarnos en otros. Bueno, dice, ¿cómo es que estamos consumiendo, que estamos sin consumir si no podíamos estar sin consumir? ¿Quién no podía estar sin consumir? ¿Quién llegó aquí por eso, en esa situación? A ver, yo, por ejemplo, de algunos no lo dudo tanto. A ver, ¿tú no podías estar sin consumir? No, por eso. ¿Cómo llegó ese cuate aquí, mijo? ¿Sí no podía estar sin consumir? Estaba consumiendo todo el tiempo. ¿Y ahorita cómo estás sin consumir, mijo? Por la gracia de Dios, pues. Entonces, hay algo que respecto al hecho de que no pudieras estar, puede más que tú. Ese es un poder superior, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, podemos darnos cuenta de que hay un poder que puede más que nosotros, no solo en cuanto a ese hecho. Ahora, ¿por qué puedes estar sin consumir? Porque se está eliminando la causa, porque de alguna manera no estás produciendo las emociones que te niegues a vivir por el momento, porque ya vimos que si te descuidas, y te descuidaste hace un poquito de tiempo, ¿te acuerdas? Sí, pues. Te cayó algo encima, el salteador rapaz, ¿no, hijo? Sí. ¿Qué fue lo que le cayó? Una emoción, algo que no pudo aguantar. Por eso estamos aquí, para hablar de eso, para hablarlo ahorita que estamos sin consumir, ¿no? Ya cuando consumiendo, puta, hablamos puras locuras, hijo. Nos vamos a algunos estancos y ahí nos encerramos. Entonces, mediante la comprobación de que tiene que haber un poder superior, ahora, ese poder le empezamos a dar más facultades, hijo. No solo puede más para que tú no consumas, para que no produzcas, sino que es el poder que gobierna el universo, hijo. Y que cuando vivimos una vida buena es porque nos damos cuenta de que Él está con nosotros. Es al revés de como dice aquí, que gobierna el universo y que se encuentra a nuestro lado cuando vivimos una vida buena. No, cuando vivimos una vida buena es que nos estamos dando cuenta que Él está a nuestro lado, que Él es el que dice lo que vivimos, que ya podemos darle realidad a la frase que les dije.
Puede ser que queramos, que quisiéramos que estuviéramos viviendo esto, pero no lo estamos viviendo y estamos convencidos de que eso es lo mejor que puede pasar. Ya cambió todo. Antes, cuando no vivíamos lo que queríamos, había la frustración porque era un apego. Y nuestra enfermedad también se llama intolerancia a la frustración, hijo. No tolerar que las cosas no sean como nosotros decimos que deben de ser, o que las cosas sean como nosotros decimos que no deben de ser. Eso no lo tolerábamos. Inconscientemente nos teníamos que apartar para pretender no vivir esa situación tan cabrona de que la vida pretendiera no adaptarse a mí. Entonces hay un poder más grande. Por eso el programa jamás termina, se comienza. ¿Por dónde empezamos? Por el hecho de que ahorita estamos sin consumir, pero abusados, porque ese hecho puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Puede desaparecer en cualquier momento, y yo voy a creer que eso es por otra cosa. Puede desaparecer si alguien llega aquí con una mona, y entonces yo creo que la tengo que consumir. Y creo que consumí porque llegó alguien con una mona. O creo que consumí porque me pusieron a preparar piñas coladas, hijo. Me tengo que dar cuenta por qué consumí. Consumí porque me dolió lo que estaba viviendo. Por eso consumí. Entonces tienen que darse cuenta. Es difícil, de esto no se da uno cuenta fácilmente. Pues si yo decidí consumir, llegó ese güey con la mona, y si no hubiera llegado ese güey con la mona, yo no hubiera consumido. Aquí teníamos un compañero que decía que en su trabajo había muchas sustancias de esas que tenían, ¿quién sabe qué sustancias son? Y que por eso consumió, que porque en su trabajo había. ¿Tú crees que por eso va uno a consumir? Todos los que pasaran por ahí se pondrían a consumir, ¿no, hijo? ¿Tú cómo ves tu vida? O sea, ¿qué tenemos que lograr? Ver la vida bien, independientemente de lo que estemos viviendo. ¿Y tú, por qué no ves bien la vida? Porque todos los condicionamientos que traes, todas las exigencias que te has puesto a ti o que te han puesto a ti, o que tú solo te has puesto o que te las han puesto, ¿por qué no ven bien su vida, compañeros? Eso es lo que hay que atacar mediante esas prácticas, ¿no? La vida está bien. Si no la ven bien es porque estamos mal, ¿verdad? Mira, dice, la persona verdadera, la persona consciente, la persona que se da cuenta, ve lo que ve el ojo sin añadir lo que no está ahí. Ya les leí lo que quiere significar. ¿Qué podemos sacar de provecho al viajar a la luna si no somos capaces de cruzar el abismo que nos separa de nosotros mismos? Yo soy. Si tú tuvieras que decir algo al respecto de yo soy, ¿qué dirías? Tal vez empezarías por tu nombre, pero eso no habla de ti, eso no habla de lo esencial, eso es circunstancial. Te pusieron Sergio porque naciste en cierto medio, en cierto ambiente. Si hubieras nacido en otro ambiente te hubieran puesto Simbad el marino, o si no el egipcio. Tu nombre no dice nada de tu esencia. Tu nombre se va a acabar. Entonces, es un paso gigantesco el que no se me hace raro que se les haga raro todo esto.
pero es lo que necesitamos para allá, ¿no? Dice, depende del mantenimiento de a todo lo que pase debemos llevar la visión de la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Puta, lo que no convencí a mi papá de que me fuera. No, güey, fue porque Dios quiere que esté aquí. ¿Por qué estoy aquí? Puta, porque no me he salido. No, güey, es porque Dios quiere que... Si Dios quisiera que te hubieras salido, ya te hubieras ido. Entonces, aquí cambia todo el cotorreo. ¿Por qué estamos aquí? Pues si no quiero estar aquí, pues aunque no quiera, si Él quiere, pues tú vas a estar aquí, hijo. De los que estamos aquí, nadie quiere estar aquí. Pero hay alguien que quiere que estemos aquí y es el que pesa, ¿no, hijo? Nosotros ya estábamos en otros lados y nos regresaron para acá, hijo. ¿No, hijo? Yo llegué buscando otra dirección, hijo, me confundí y aquí estoy. Entonces dice, por eso el programa, el camino, el recorrido jamás termina, porque aquí nos hablan de los beneficios. Se comienza porque estemos sin consumir. Y de ahí se sigue hacia muchas nuevas oportunidades de felicidad y utilidad. Pero no piensen, por favor no piensen, porque en una de las prácticas espirituales es desechar las ideas erróneas de lo que creemos que nos da felicidad. Entonces, lo que sabemos es que de ahí se sigue a muchas nuevas oportunidades de felicidad y utilidad. Pero no piensen que ustedes creen qué es lo que les va a dar la felicidad. Nomás lo van a encontrar y lo van a sentir. Esa parte de la última palabra, ¿a qué se refiere realmente? ¿Cuál, mijo? ¿Cuál es la utilidad? Lo que ya se está dando. La utilidad, pues ser útil para ti, para el pragmatismo, ¿para qué sirve? Si estamos aquí y desempeñamos bien su trabajo, ¿para qué nos trajeron aquí? Desperté y vi que la vida es servicio. Actué y vi que el servicio es alegría. No vayan a agarrar solo una parte de la palabra, es servicio, no vicio. A nosotros nos gusta el servicio porque termina en vicio, pero lo agarramos completo, hijo. Aquí todo es al revés. Lo que les sirve para tratar de meterse aquí, tírenlo a la basura, hijo. Aquí nos dicen mente vacía, güey. Con aquello que vienes equipado, te estorba, porque lo que estamos sirviendo se desborda. Mientras no vaciemos la mente, yo les sirvo más y de nada va a servir que les sirva. No va a caber en la taza, hijo. No lo quieran entender. No quieran tratar este tema como hayan tratado cualquier otro tema. Eso enoja, molesta. Bueno, entonces dicen, estoy disfrutando realmente de todos los beneficios de AA. Aquí nos dicen, al haber dejado de consumir, tan solo hemos empezado a disfrutar los beneficios. Es lo que nos permite. Y disfrutar los beneficios va a ser lo que nos permita seguir sin consumir. Que esto nos sea grato, gratificante. Pero lo que ustedes conocen como gratificante y grato es lo que pertenece. Tienen que encontrarlo. Vienen a encontrar cosas totalmente nuevas, compañeros.
Aquel que quiera agarrar algo de lo que hay allá para entender lo que hay aquí, no la va a hacer. Dice, busca primero el reino de Dios. Quién sabe si estará por Siria, por Israel, pero no se vayan a meter allá porque hay mucha violencia, ¿eh? El reino de Dios no es un lugar, güey. El reino de Dios está acá adentro, y su rectitud, y todas esas cosas serán agregadas dentro de ti. No debemos buscar primero las cosas materiales, sino que antes las cosas espirituales, y las cosas materiales vendrán a nosotros a medida que trabajemos honradamente por ellas. Muchas personas buscan primero las cosas materiales y piensan que después pueden progresar en el conocimiento de las cosas espirituales. No puede usted servir a Dios y al becerro de oro al mismo tiempo. Los primeros requisitos de una vida plena son las cosas espirituales: honradez, integridad, desinterés y amor. Hasta que no se tengan estas cualidades, las cantidades de cosas materiales son de poca utilidad verdadera. Y nosotros, ¿qué venimos pensando? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo deshacernos de todo ese condicionamiento que ya lo tenemos tan pegado como puto cemento? ¿Cómo vaciar de todo lo que traemos para estar listos para conocer cosas nuevas? Dice, ruego, porque pueda poner mucho esfuerzo en la adquisición de los bienes espirituales. Pido porque pueda no esperar las cosas materiales, sino hasta que sea recto espiritualmente, ¿no? Aquí, en este párrafo y en la oración, están poniendo a qué le doy primacía, que en una ponderación, ¿qué tiene más importancia para mí? Yo vengo condicionado que lo que es importante para mí es lo material. Así vive el mundo, así he vivido, así me han dicho, así me lo repiten, así me bombardean, así me están chingue. Así me amaestraron. Me hicieron estar de acuerdo en esa chingadera. Ahora, ¿cómo le hago yo para...? Me están diciendo que es al revés, y esta es la verdad. ¿Y cómo le hago para saber que es verdad? Si no se los creo, solo viviéndolo. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad. Pero con el adicto cuya experiencia es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Y me manda a la página 61 y 62 del libro. El libro, acá está, a la página 61 y 62, que es el cómo funciona cuando nos habla de los resentimientos. Y aquí no nos vamos a meter a analizar mucho. Resentir, volver a sentir una emoción cualquiera. Esto es en general. Por lo común yo estoy resentido con tal, se entiende como estoy molesto con tal. No, ya hablando en lo general, resentir es volver a sentir una emoción por un hecho que ocurrió antes. Cuando ocurrió, tú a través de lo que pensaste de ese hecho, sentiste una emoción. El hecho ya no está. Tú estás viviendo uno de los fundamentos de la construcción de la base espiritual para la vida, es vivir en el presente. ¿Y por qué vivimos en el presente? Porque queremos vivir con Dios. Creer que el pasado o el futuro son más importantes es un error grave, porque lo único que hay es este momento.
puta, otra vez otro pedo. ¿Cómo que lo único que hay en este momento? Pues sí, este momento es lo único que hay, donde ha ido cambiando el contenido del momento. Entonces, de lo que conocen y saben, nada les va a servir para entender esto. Si lo quieren entender con lo que traen en la cabeza, se van a hacer bolas. Sí. Resentir, volver a sentir. ¿Cómo se combate eso? Estando en el presente. Esa emoción la viviste cuando se presentó, cuando ese hecho ocupó el momento. Ahora ya son otros hechos muy distintos, y tú, al recordar el hecho, vuelves a sentir la emoción. Eso no es estar en el presente. Y hablan del resentido. ¿Qué quiere decir resentimiento? Estar molesto por algo. Eso es como habitualmente lo toman. Ahora, hablemos del resentimiento. ¿Habrá alguien que esté molesto con nosotros? ¿Que esté resentido con nosotros? No, pero lo grave es que yo esté molesto con alguien. Que alguien esté molesto conmigo, pues no es grave, ¿verdad? Si yo puedo hacer cosas que a los demás les niego el permiso, y yo por ser yo, puedo hacer cualquier mamada. Pero los otros, pues no, ¿verdad? Entre dos personas que hicieron lo mismo, ¿quién es más ojete? ¿Quién? Yo. No, pero ¿por qué tú, güey? Pues el otro hizo lo mismo que tú. Empate. Oye, padrino, fíjate que esa parte que tocaste ahorita a mí me acaba de llegar, pero también, y no trato de defenderme, eso que quede bien claro, trato de querer poder, para poder practicar algo, porque esas cosas que dices que se traen pegadas con cemento, es bien difícil de quitarlas, padre. Yo, por ejemplo, estoy viviendo una situación, y digo, pues qué padre, ¿no? Y luego, pues, si se está prestando la otra persona, no hay problema, sí, no hay problema, ¿va? No exijo, no pido, la cuestión es, pero evidentemente mi programación me dice, no, tú debes de y tienes que, o sea, si tú estás viendo que falta algo, que no está completa, que algo la estás sintiendo, ponerse molesta, tú tienes que ir de ti, o sea, lo que me sucede, y no va más allá, ¿no? Aquí dentro de la casa, por eso te decía yo hace ratito, aquí dentro de la casa me sucede y eso causa molestia a mí en lo interno, y a veces es como dices ahorita, me quedo atrapado en la emoción, y mi mente me dice, tú puedes, debes y tienes que, joder. El que dice lo que tenemos que, el tener que, es algo que solo, no es argumento solo le vale, solo él es el que lo determina. Saliendo de nuestros labios es algo sin sentido. El deber, el tener, el querer, el no querer, saliendo de nosotros no tiene sentido ni fuerza. ¿Y ahí cómo lo practico? ¿Simplemente así? Sí, mijo. Pues fíjate cuántas prácticas son, mijo. A mí me cuesta. Me cuesta trabajo. Pero es más trabajo estar sintiendo la molestia que estás sintiendo por la otra cosa, amigo. Me recuerdo una vez que te dije ahí sentado en la banca de los lamentos, oye, pues no es que van a pensar que soy conchudo. Y me dijiste, no, pues ya demuéstrales otra cosa, eso ya lo saben. Pero llego a sentir todavía esa parte. Sí, debemos de lograr la independencia de la imagen que tengan los demás. Es otra identificación que tenemos. Tenemos que acabar. O sea, nosotros no podemos identificarnos con nada. Porque lo único que hay en esa dimensión es la esencia, que es la misma, es la única.
el que llena el universo. ¿Con qué te quieres identificar? Vamos a desprogramarnos por completo. Fíjense, aquí me habló de los resentimientos, pero lo que viene importante es abajo. Dice, conoce a Dios, conoce la paz. No hay Dios, no hay paz. Vamos a saltarnos 2 líneas y vamos a mencionar 2. Conoce la paz. No hay paz, o sea, o hay paz o no hay paz. No tenemos una idea muy precisa de lo que es, pero yo creo que sí podemos decir si hay paz ahorita en nosotros o no hay paz. A ver, ahorita en lo de los resentimientos es algo que ya no puedo darme el tiempo para eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita me recuerda esas partes que quién lo pone para trabajarlo, ¿no? ¿Quién lo está mandando? Y por ejemplo, de que tengo que ver a las demás personas como enfermos, ¿verdad? Y sabiendo que todos somos el mismo, ¿quién le quiere hacer daño a quién? El poder ver, ¿no? Esta parte de que en ese camino pues, que se va trascendiendo y va uno avanzando, pues te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? de que pues en la vida así es, ¿no? Muchas veces soportar, como dices tú, ¿no? La bronca con el otro, cuando confrontas y cosas así, pues eso es en general, ¿no? Ahorita hablabas de los sentimientos en general, ¿no? Muchas veces por algo que no se está presentando que quiero, por algo que está pasando y no debe haber pasado, estar ahí también, y no específicamente personas, ¿no? Sino lo que es toda la vida en general, ¿no? Entonces, darme ese tiempo para eso, ¿no? Sino darme cuenta de saber de que pues esa es la vida. Y hablando de los seres humanos, pues está esa otra parte, ¿no? También que todo ser humano falla, ¿no? Yo estoy incluido ahí, todo ser humano falla y estamos a prueba y error. Entonces son cosas que con el tiempo pues van pasando, ¿no? Que el día de hoy puedo ver, y pues sí, mucho tiempo estuve resentido, ¿no? Muchas veces con mencionar el nombre de alguien o hacer de tal cosa, había mucha molestia, pero todo eso se va desvaneciendo cuando, como dices tú, ¿no? Cuando te das cuenta de que realmente es la vida, y todo esto ha sido un trabajo, ¿no? que se ha puesto en el camino, ¿no? Para ir despertando, porque cuando se presenta esa parte, me tengo que dar cuenta de quién es el que lo está poniendo, ¿no? Para vivirlo, ¿no? Para vivirlo. Entonces es un ejercicio pues muy grande, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta y tengo que seguir en esto, ¿no? Lo decías ahorita de las herramientas y todo lo que hay. Pues sí, eso es cierto, ¿no? Hablas también de esa otra parte, ¿no? De que esto no lo voy a entender con la mente ni nada, ¿no? Y es algo que es verdad también, ¿no? No puedo entenderlo con la mente ni nada, ¿no? Usarlo como filtro o creer que puedo resolverlas pues como algunas cuestiones, ¿no? De práctica, de no sé. Entonces es algo que con el tiempo pues se va metiendo, ¿no? Se va quedando, se va impregnando sin darse cuenta, ¿no? Se va quedando uno, ¿no? Ahí con todo esto. Hay algo muy sorprendente, ¿no? Cuando dice en la literatura de que después, al final, todos terminaron hablando de Dios, ¿no? Cuando nadie podía mencionar ni siquiera esa palabra o darse cuenta de lo que realmente era. Y después todos terminaron hablando de Dios, ¿no? Porque se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y de lo que realmente es la vida, ¿no? Entonces, no es hacerlo con la mente, ¿no? Sino que me produzca la emoción que necesito para enfrentar cada momento que la vida va presentando, ¿no? Y la vida pues es una maestra, ya lo decías, y eso pues lo tengo que darme cuenta, ¿no? ¿Quién me lo está poniendo para vivirlo, para trabajarlo, para ejercitarme, para todo esto? Pues él, ¿no? En la preparación que se viene dando, ¿no? Tú dices de otra manera igual, que es lo mismo, ¿no? Pues él me ha preparado para todo esto,
¿no? Entonces, puedo verlo de esa manera el día de hoy, ¿no? La preparación que ha habido sin darme cuenta, ignorante, sin saber a qué punto voy a llevar, ¿no? Y en dónde estoy ahora, ¿no? Entonces, esas cosas del resentimiento, dicen la literatura que es veneno para mi alma y cosas así, y pues es un lujo que no puedo dar, no puedo dar ni el tiempo siquiera, ¿no? De poderme tener una actitud o una emoción de resentimiento con algo, con alguien, porque pues van pasando las cosas, van pasando, ¿no? Ahorita pones el ejemplo de uno que ya está muerto y seguir resentido con un muerto, ¿no? Como dices, al revés, ¿no? Cuando al muerto le fueron a tocar y le dicen, oye, ya escuchaste lo que andan diciendo por ahí, no, pues a mis amigos no le importa nada, ¿no? El otro está preocupado, ¿no? Preocupadísimo por lo que estaban diciendo. Y son cosas que sí se viven, ¿no? Que sí se viven, porque muchas veces siente uno como la ofensa o no sé qué cosas, ¿no? Pero es producto de la ignorancia, ¿no? Cuando me doy cuenta de que la humanidad entera está enferma, ¿no? Pero eso fue al revés. Sí, fíjate, debes verte a ti mismo en los demás. Así, ¿a quién puedes dañar? ¿Qué daño puedes hacer? Nadie puede. Y el resentimiento, cuando estás bien, no necesitas luchar para que no aparezca, sino cuando estás bien desaparece. Y el otro cuentito de buena suerte, mala suerte. Oye, padrino, y cuando uno llega a ese sentimiento de sentirse resentido con uno mismo, ¿es porque se sigue sintiendo uno el hacedor? ¿Es porque sigue uno con una falsa identificación? Es porque no estás entendiendo lo que está pasando. Siempre está pasando lo que debe de pasar. Padrino, entonces necesito perdonarme a mí mismo para poder saber perdonar. No hay nada que perdonar. Les he leído la carta de la perdón, pero no hay nada que perdonar. El único perdón consiste en caerme cuenta que no hay nada que perdonar. A ver, yo en la mañana tocamos esta parte de los sentimientos y yo dije que yo no tenía resentimientos contra nadie, contra nada. Que si, en todo caso estaba resentido contra mí mismo por no haber soportado las cosas que pasaron, ¿no? Las cuales me llevan a ingerir otra vez. Entonces yo resentimientos, pero no realmente contra nadie, ¿no? No. Conmigo Pues, sí. no, tampoco. Eso fue algo que debió pasar para que ahora estés mejor preparado para ir avanzando, ¿no? No que ya sea la buena ni la definitiva, pero cada vez vamos adquiriendo, o sea, nos están dando lecciones y están viendo si necesitamos más Pero, lecciones. por ejemplo, ahí no importa el suceso que haya tenido que suceder. No importa. Porque, por ejemplo, yo cargué mucho resentimiento conmigo cuando le levanté la mano a mi padre. Ajá. Que él también alcohólico, y llegó un momento en que sacó algo de la casa y tuve que ir a encontrarlo y golpearlo. Y él a mí también. O sea, fue una riña entre padre y hijo. Y como vengo programado, la programación y el impulso, pero yo también estaba intoxicado, fue algo que me duró muchos años. Y lo quise relacionar ahorita por esa parte del resentimiento. Y yo recordaba esa parte y me volví a sentir el coraje, y lo primero que hacía era chingarme un alcohol, decía yo, para calmar. Y terminaba recordándolo y llorando con sentimiento de culpa, de tristeza, de impotencia, de dolor. Por Sí. eso Debes verte a ti mismo en los demás. Todos somos los mismos. Debe desaparecer la autoridad, no hemos hablado de eso. ¿Cómo tratas a alguien así? Como a un enfermo, decía ahorita Estás. Nosotros por estar enfermos, y no es la única enfermedad que hay esta, toda la gente está enferma. Por estar enfermos, ¿qué hemos hecho? ¿Lo hicimos porque quisimos? No. Lo hicimos porque estábamos enfermos, bueno. Pues lo mismo le pasó a los demás. Ahora, ¿cómo tratas tú a un enfermo? ¿Cómo qué? ¿Cómo tratas a un enfermo? Aquí empezamos a practicar entre nosotros, pero tenemos que seguir practicando con todos los demás que están enfermos, hijo.
Otra pregunta, Pedro. Sí, mismo. Al principio de la junta, usted dijo de la voluntad. Creo dijo esa voluntad. En todo caso, en este caso que estamos aquí, tener fuerza de voluntad o decir que yo tengo fuerza de voluntad o voy a tener para no consumir o hacer cualquier cosa. No, eso no sirve. No viene sirviendo para nada. Eso no sirve para nada. No es tu voluntad la que... Les he leído, el primer paso dice impotencia, y más adelante en unas líneas más abajo dice pérdida de las facultades de la voluntad. Sí. No es tu voluntad la que determina que consumas. Tú no consumes porque quieres, sino porque no puedes no consumir. Sí, tiene Dios. Pequeño. Y eso de fuerza de voluntad, ¿quién sabe dónde sacaron esa frase? Pues es coloquial, soy Pues, es que todo lo coloquial de allá, pues tenemos que empezar a construir nosotros nuestra propia forma de entendernos a nosotros y de entender a los demás, no con las frases hechas ni nada de eso. Y es cierto, y uno se las compra. Yo también recuerdo como me decían, pues debes de tener más fuerza de voluntad. Sí. Y ya después cuando estaba más enojado me decían, debes de tener más huevos. Sí, hay gente que todavía los traen aquí y les dicen que es cuestión de huevos y ¿por qué no tomas como los demás? Y que toda esa bola pues ves como las familias hay que tener cuidado de ellas, y no es que sean malos, pues si no saben, los que tenemos que empezar a saber un poquito de esto somos nosotros, ¿no? Entonces les decía yo, vamos a analizar si hay paz o no hay paz. Si hay paz en nosotros o no hay paz en nosotros. Ahorita tenemos una situación vital, tenemos sucesos en nuestra vida, tenemos cosas. ¿Hay paz o no hay paz? Y aquí me dicen que si no hay paz es porque no hay Dios. Que si hay paz es porque yo también dije esta parte de la mañana. También aquí estaba Alejandro hablando de mí y leyó esa parte. Yo dije que el que no conoce a Dios no tiene paz. Para conocer a Dios hay que para tener paz hay que conocer a Dios. Exactamente. Y trabajar con esa paz para tener otra vez paz, pero conmigo y hacia los demás. O primero yo, o después de ellos, o primero ellos y después yo, no sé. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Dios es lo determinante aquí, hijo. Sí. Encontrarlo. Él está aquí, pero encontrarlo. ¿Alguien más gusta compartir? Entonces, pues mientras entendemos todo esto, podemos empezar a practicarlo. A ver si así ya lo... Porque va a ser la forma de entenderlo, solo viviendo. Entonces podemos empezar a practicar todo esto. Y dándonos cuenta de que para algo estamos todos juntos, ¿Cómo puedo aprender de... Cuando algo me molesta de alguien o algo así, ¿de quién me está enseñando, compadre? Entonces aquí el aprendizaje es conjunto. Ya luego a lo mejor lo entendemos. O a lo mejor no necesitamos entenderlo, ¿no? Ya con que lo vivamos
Bueno, compañeros, les agradezco mucho. Gracias.